Mi nombre es Javier Torres y llevo 11 años siendo oficial de policía. Esta es una historia que nunca pensé que contaría, porque durante mucho tiempo dudé si había sido real o si simplemente mi mente me había jugado una mala pasada. Pero lo que viví aquella madrugada en una carretera abandonada de Chihuahua cambió mi forma de entender lo que llamamos realidad. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. Ahora sí, sigamos con la historia, porque lo que les voy a contar es algo que todavía me cuesta procesar, y créanme cuando les digo que hay noches en las que todavía me despierto con el corazón acelerado, recordando cada detalle. Tengo 34 años, y desde que salí de la academia siempre preferí los turnos nocturnos. Había algo en la quietud de la noche que me atraía. Esa sensación de que la ciudad dormía y yo era uno de los pocos despiertos, cuidando que todo estuviera en orden. Mi esposa Patricia nunca entendió del todo por qué elegía trabajar cuando todos dormían, pero yo le explicaba que era en esas horas cuando realmente sentía que estaba haciendo una diferencia. Las calles vacías, el silencio interrumpido solo por el motor de la patrulla, las luces de la ciudad como puntitos naranjas en la distancia. Era mi forma de encontrar paz en medio del caos que puede ser este trabajo. Aquel viernes de octubre comenzó como cualquier otro turno. Me presenté a las 10 de la noche en la estación central de Chihuahua, revisé mi equipo, llené el termo con café bien cargado que mi esposa había preparado y salí a patrullar la zona rural que me habían asignado. La temperatura había comenzado a bajar, como suele ocurrir en el norte durante el otoño. Podía ver mi aliento condensarse en pequeñas nubes cada vez que exhalaba. El aire tenía ese olor característico a tierra seca y mezquite que siempre me recordaba a las tardes en el rancho de mi abuelo cuando era niño. La radio crepitaba de vez en cuando con reportes de otros oficiales. Un accidente menor en la carretera principal, una pelea doméstica en el centro, nada fuera de lo común. Yo conducía por los caminos secundarios, esos que conectan los pequeños pueblos dispersos en el desierto, donde las casas están separadas por kilómetros y la única luz proviene de las estrellas y los faros de tu vehículo. Me gustaba esa ruta porque me daba tiempo para pensar, para procesar las cosas. A veces ponía música bajita, otras veces simplemente dejaba que el silencio me acompañara. Eran las 3:30 de la madrugada cuando recibí una llamada por radio. La voz de la despachadora, Mónica, sonaba diferente, como si estuviera leyendo algo que no terminaba de entender. Me pidió que me dirigiera a la carretera vieja de San Bartolomé, un tramo abandonado que solía conectar dos pueblos, pero que llevaba años sin mantenimiento. Según el reporte, un conductor había llamado diciendo que había visto algo extraño en ese camino, pero la llamada se había cortado antes de que pudiera dar más detalles. Conocía esa carretera. De hecho, la mayoría de los oficiales la evitábamos porque estaba en pésimas condiciones, llena de baches, con el asfalto cuarteado y la maleza creciendo a los lados. No tenía sentido patrullar por ahí porque prácticamente nadie la usaba. Todos preferían dar la vuelta más larga por la carretera nueva. Pero el protocolo era el protocolo, así que confirmé por radio que me dirigía hacia allá y giré el volante en dirección a aquel camino olvidado. El trayecto me tomó unos 20 minutos. A medida que me alejaba de la carretera principal, las luces de los postes fueron desapareciendo hasta que solo quedaron mis faros cortando la oscuridad. La luna estaba casi llena esa noche, colgando como un disco pálido entre nubes dispersas que se movían lentamente empujadas por el viento. Podía escuchar cómo las ramas secas de los arbustos golpeaban contra el costado de la patrulla cuando pasaba demasiado cerca del borde del camino. Cuando finalmente llegué a la carretera vieja de San Bartolomé, reduje la velocidad. El lugar tenía una atmósfera particular, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. A ambos lados del camino se extendían campos abiertos interrumpidos por grupos de mezquites retorcidos y nopales que proyectaban sombras extrañas bajo la luz de la luna. Había una cerca de madera vieja, con postes inclinados en ángulos imposibles, como dedos artríticos señalando hacia el cielo.
Todo estaba cubierto por una capa fina de polvo que el viento levantaba en pequeños remolinos. Conduje despacio, iluminando con la linterna de mano todo lo que me parecía sospechoso. No había señales de ningún otro vehículo, ningún rastro de que alguien hubiera estado ahí recientemente. Estaba a punto de dar la vuelta y reportar que no había encontrado nada cuando miré el reloj del tablero. Marcaba las 4:19 de la madrugada. En ese preciso instante, algo llamó mi atención más adelante. La neblina había comenzado a formarse. No era inusual en esa época del año, pero esta era diferente. Se movía de una manera extraña, como si tuviera vida propia, deslizándose sobre el asfalto en olas densas y blancas. Los faros de la patrulla apenas podían penetrarla, creando un resplandor fantasmal que hacía difícil ver más allá de unos pocos metros. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Bajé la velocidad aún más y encendí las luces de emergencia, esas azules y rojas que comenzaron a girar proyectando destellos de color en la niebla. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era un animal, quizás un coyote o un venado cruzando el camino. Pero mientras me acercaba, la forma se hizo más clara y mi corazón comenzó a latir más rápido. Era una figura humana, de pie en medio de la carretera, completamente inmóvil. Detuve la patrulla a unos 30 metros de distancia y tomé mi linterna. El protocolo en estas situaciones es claro: encender todas las luces, usar el altavoz para pedir identificación, mantener distancia hasta evaluar la amenaza. Pero había algo en esa figura que me hizo dudar. No se movía en absoluto, ni siquiera cuando las luces de emergencia la iluminaron directamente. Era como si fuera una estatua plantada en medio del asfalto. Agarré el radio y reporté mi posición. La voz de Mónica sonó lejana, distorsionada por la estática. Le dije que había encontrado a alguien en el camino y que iba a acercarme a investigar. Ella me respondió algo que no entendí bien. Las palabras se cortaban y mezclaban con un zumbido extraño. Dejé el radio y salí del vehículo. El silencio era absoluto. No había viento, no había el típico canto de los grillos o el aullido lejano de los coyotes. Era como si todo sonido hubiera sido absorbido por esa niebla que ahora me rodeaba. Podía escuchar mi propia respiración, agitada y rápida, el crujido de mi cinturón al caminar, el roce de mi chaqueta contra el chaleco antibalas. Hasta el latido de mi corazón parecía resonar en mis oídos. Di unos pasos hacia adelante con la linterna en alto. La figura seguía sin moverse. A medida que me acercaba, pude distinguir más detalles. Era una mujer, o al menos tenía la forma de una mujer. Vestía algo blanco, como un vestido largo que llegaba hasta el suelo, y su cabello oscuro caía sobre sus hombros, pero lo que me dejó helado fue darme cuenta de que estaba descalza sobre el asfalto frío, y que su piel tenía un tono extraño, casi grisáceo bajo la luz de la luna. Me detuve a unos 10 metros. Mi entrenamiento me decía que debía identificarme, preguntarle si estaba bien, si necesitaba ayuda, pero mi instinto, esa voz primitiva que todos tenemos dentro, me gritaba que me alejara, que volviera a la patrulla y saliera de ahí lo más rápido posible. Sentía como si miles de hormigas caminaran por mi espalda, ese tipo de sensación que te advierte cuando algo no está bien. Con voz que intenté mantener firme, le hablé. Le dije quién era, le pregunté si se encontraba bien, si necesitaba asistencia. Mi voz sonó hueca en medio de ese silencio antinatural, como si las palabras se desvanecieran apenas salían de mi boca. La figura no respondió. No movió ni un músculo. Ni siquiera parecía estar respirando. Di otro paso adelante y entonces sucedió algo que todavía no puedo explicar. La mujer, o lo que fuera esa cosa, giró la cabeza hacia mí, pero lo hizo de una manera completamente equivocada, como si no tuviera huesos en el cuello, como si su cabeza estuviera montada en un eje que pudiera rotar 360 grados. El movimiento fue suave, pero profundamente perturbador, y cuando su rostro quedó de frente, sentí que mis piernas se convertían en plomo. No tenía ojos. Donde deberían estar los ojos, había solo sombras vacías, 2 huecos negros que parecían absorber la luz de mi linterna. Su boca estaba abierta,
en una expresión que no era ni sonrisa ni grito, sino algo intermedio, algo imposible. Y lo peor de todo era que podía sentir que me estaba mirando, que esos huecos vacíos me observaban con una intensidad que me hacía sentir desnudo, vulnerable, como si pudiera ver dentro de mi alma. Mi mano se movió instintivamente hacia mi arma, pero no la saqué. No era miedo a que me atacara, era algo diferente. Era la certeza absoluta de que lo que tenía frente a mí no era de este mundo, que ninguna bala serviría de nada contra eso. El tiempo pareció detenerse. No sé cuánto estuve ahí paralizado con esa cosa observándome. Podrían haber sido segundos o minutos, era imposible saberlo. Entonces escuché algo. Un sonido que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era como un susurro, pero amplificado, como si 1000 voces hablaran al unísono en un idioma que mi mente no podía procesar. Las palabras no tenían sentido, pero la intención detrás de ellas era clara. Advertencia, amenaza, algo antiguo y terrible que había sido despertado. La neblina comenzó a moverse más rápido, arremolinándose alrededor de la figura. Sentí que el aire se volvía más frío, tanto que mi aliento salía en densas nubes blancas y mis dedos comenzaban a entumecerse a pesar de los guantes. La temperatura había caído en picada en cuestión de segundos, algo que no tenía explicación lógica. Era como si toda la energía térmica del lugar estuviera siendo succionada hacia esa presencia. Mi instinto de supervivencia finalmente superó la parálisis. Retrocedí lentamente, sin darle la espalda a esa cosa, sin apartar mi linterna de ella. Cada paso parecía tomar una eternidad. La figura seguía sin moverse, pero ahora podía ver que había algo más alrededor de ella. Sombras que se retorcían en la niebla, formas que aparecían y desaparecían en los límites de mi visión. Era como si no estuviera sola, como si hubiera traído consigo algo del lugar de donde venía. Cuando finalmente llegué a la patrulla, me metí de un salto y cerré la puerta con tanta fuerza que el vehículo entero tembló. Mis manos temblaban mientras ponía la marcha atrás. Los faros seguían iluminando el lugar donde estaba la figura, pero cuando miré por el parabrisas, ya no había nada ahí. El camino estaba completamente vacío, como si nunca hubiera habido nada. Solo quedaba la niebla, moviéndose lentamente sobre el asfalto agrietado. Pisé el acelerador y salí de ahí lo más rápido que las condiciones del camino me permitían. La patrulla rebotaba sobre los baches, las piedras golpeaban contra los bajos del vehículo, pero no me importaba. Solo quería alejarme de ese lugar, poner la mayor distancia posible entre yo y lo que fuera que había visto. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentir el pulso en mis sienes, en mi cuello, en cada dedo de mis manos aferradas al volante. No recuerdo bien cómo llegué de vuelta a la carretera principal. Es como si mi mente hubiera borrado esos minutos, protegiéndome de algo que no debía recordar. Lo siguiente que sé es que estaba detenido en el arcén, con la frente apoyada en el volante, tratando de controlar mi respiración. El reloj del tablero marcaba las 4:52. Habían pasado solo 33 minutos desde que entré a esa carretera, pero sentía como si hubieran sido horas. Tomé el radio con manos temblorosas. Mónica respondió de inmediato, su voz ahora clara y sin interferencias. Me preguntó si había encontrado algo, si todo estaba bien. Por un momento no supe qué decir. ¿Cómo explicaba lo que había visto? ¿Cómo describía algo que desafiaba toda lógica, toda razón? Finalmente, solo dije que había revisado el área y no había encontrado nada, que probablemente había sido una falsa alarma. Ella aceptó mi reporte sin hacer más preguntas y me indicó que podía continuar con mi patrulla normal, pero no pude. No podía simplemente seguir conduciendo como si nada hubiera pasado. Me quedé ahí, en el arcén, viendo cómo el cielo comenzaba a aclararse en el horizonte con los primeros indicios del amanecer. El mundo se veía diferente ahora, como si un velo se hubiera corrido revelando algo que siempre había estado ahí pero que me había negado a ver. Las certezas en las que había basado mi vida, mi comprensión de lo que era real y lo que no, se habían resquebrajado como el asfalto de esa carretera abandonada. El resto del turno pasó en una nebulosa. Conduje sin rumbo fijo,
respondiendo mecánicamente a las llamadas de radio, pero mi mente estaba en otra parte, reviviendo una y otra vez cada detalle de lo ocurrido, los huecos vacíos donde deberían estar los ojos, el movimiento antinatural del cuello, el frío intenso, los susurros que venían de todas partes. Cada vez que cerraba los ojos, aunque fuera solo para parpadear, veía esa figura de pie en medio de la carretera. Cuando finalmente terminó mi turno y regresé a la estación, el sol ya había salido por completo. La ciudad estaba despertando. Las personas iban de camino al trabajo. Los niños caminaban hacia la escuela. Todo tan normal, tan ordinario. Me cambié de uniforme en el vestuario, evitando mirar mi reflejo en el espejo porque sabía que vería el agotamiento y el miedo en mis propios ojos. Mis compañeros me saludaron como siempre. Hicieron los chistes típicos del turno nocturno, pero yo apenas podía responder. Manejé a casa en piloto automático. Patricia ya estaba despierta, preparando el desayuno en la cocina. El olor a café recién hecho y pan tostado debería haberme resultado reconfortante, como siempre lo había sido. Pero ese día solo me recordó lo frágil que era nuestra normalidad, lo fácil que podía romperse. Ella me preguntó cómo había estado el turno, y yo le respondí con mi respuesta habitual. Tranquilo, nada especial. No podía contarle la verdad. ¿Cómo le explicaba que todo lo que creíamos saber sobre el mundo era apenas la superficie de algo mucho más profundo y oscuro? Durante los días siguientes intenté comportarme con normalidad. Iba al trabajo, cumplía con mis turnos, pasaba tiempo con mi familia. Pero por dentro algo había cambiado. Me descubría mirando las sombras con más atención, prestando oído a sonidos que antes ignoraba, sintiendo esa sensación de ser observado incluso cuando estaba solo. Por las noches, cuando intentaba dormir, escuchaba esos susurros en el límite de mi conciencia, nunca lo suficientemente claros como para entender las palabras, pero siempre presentes. Una semana después del incidente, decidí investigar. Sabía que debía dejar el tema, que quizás era mejor no saber más, pero la curiosidad y la necesidad de entender qué había visto eran más fuertes. Fui a la biblioteca municipal y busqué información sobre la carretera vieja de San Bartolomé. Lo que encontré no me tranquilizó en absoluto. Según los archivos de periódicos viejos, ese tramo de carretera había sido escenario de múltiples accidentes a lo largo de los años, algunos bastante graves. Pero lo que realmente me llamó la atención fue una nota de 1967, amarillenta y casi ilegible. Hablaba sobre la desaparición de una joven mujer que había sido vista por última vez caminando por esa carretera. Nunca la encontraron. Lo único que hallaron fue su vestido blanco colgado de un mezquite, como si se lo hubiera quitado y simplemente hubiera desaparecido en el aire. Había más historias. Habitantes de los pueblos cercanos hablaban de luces extrañas que se veían en esa carretera durante las madrugadas, de figuras que aparecían y desaparecían, de una sensación de frío intenso que se sentía incluso en pleno verano. Los más viejos del lugar decían que la tierra ahí estaba maldita, que antes de que construyeran la carretera había sido un lugar sagrado para los pueblos originarios y que algo había sido perturbado cuando los bulldozers abrieron ese camino. No sé qué creer. Mi mente racional, entrenada para buscar explicaciones lógicas, insiste en que tiene que haber una razón para lo que vi. Quizás fue una persona real, alguien que necesitaba ayuda, y yo malinterpreté la situación por el cansancio y la hora. Quizás fue una alucinación causada por la falta de sueño, por el estrés del trabajo. Pero mi instinto, esa parte primitiva de mí que sabe reconocer el peligro, me dice que lo que vi esa madrugada era real, tan real como el volante que sostengo o el uniforme que he visto. Lo más perturbador de todo es que desde aquella noche he notado cosas que antes no veía, pequeños detalles que no encajan, momentos en los que la realidad parece tambalearse. Una sombra que se mueve cuando no hay nada que la proyecte. Un reflejo en un espejo que tarda medio segundo más en imitarme. El eco de esos susurros en momentos de silencio absoluto. Es como si esa experiencia hubiera abierto una puerta en mi percepción,
una puerta que no puedo volver a cerrar. Mis compañeros han notado el cambio en mí. Ya no bromeo tanto como antes. Evito los turnos en las carreteras rurales. Me sobresalto con más facilidad. Algunos me han preguntado si estoy bien, si necesito hablar con alguien. Siempre respondo que sí, que solo estoy un poco cansado, que el trabajo a veces pesa. Pero la verdad es que no sé si alguna vez volveré a estar bien, no de la forma en que lo estaba antes de esa madrugada. He pensado en renunciar, en buscar un trabajo diferente, donde no tenga que patrullar de noche, donde no tenga que enfrentarme a la posibilidad de volver a encontrarme con algo como aquello. Pero también sé que no serviría de nada. Lo que vi, lo que sea que fue, no está limitado a esa carretera. Está ahí fuera, en los lugares donde la luz no llega, en los espacios entre lo que conocemos y lo que preferimos ignorar. Y ahora que sé que existe, no puedo simplemente cerrar los ojos y pretender que no es real. Patricia se ha dado cuenta de que algo me preocupa. Anoche, mientras estábamos acostados en la oscuridad, me tomó de la mano y me preguntó qué era lo que me quitaba el sueño. Estuve a punto de contárselo todo, de describir cada detalle de aquella madrugada, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. ¿Cómo podía compartir esa carga con ella? ¿Cómo podía hacer que viera el mundo de la misma forma rota en que yo lo veía ahora? En lugar de eso, le dije que había visto algo en una de mis patrullas que me había afectado, algo que me hacía cuestionar las cosas que daba por sentadas. Ella no preguntó más, solo se acercó más a mí y me abrazó en la oscuridad. Y en ese momento me di cuenta de algo importante. Quizás nunca entienda completamente lo que vi aquella madrugada a las 4:20. Quizás nunca encuentre una explicación que satisfaga tanto a mi razón como a mi instinto. Pero tengo que seguir viviendo, tengo que encontrar una forma de existir con este conocimiento sin dejar que me consuma. Los meses han pasado desde entonces. Sigo siendo policía, sigo haciendo mi trabajo, aunque ahora con una conciencia diferente de lo que significa realmente proteger y servir. Ya no veo el mundo en blanco y negro, ya no confío ciegamente en que la realidad es solo lo que podemos tocar y ver. He aprendido a vivir con la incertidumbre, con la posibilidad de que más allá de nuestras explicaciones científicas y nuestras certezas cotidianas, existe algo más, algo que no estamos equipados para comprender. A veces me pregunto si debería volver a esa carretera, ir de día, con compañeros, investigar el lugar a fondo, pero siempre termino descartando la idea. Hay cosas que es mejor dejar sin investigar, lugares que es mejor no visitar, puertas que es mejor mantener cerradas. Lo que vi aquella madrugada fue suficiente para cambiar mi perspectiva sobre la existencia, y no estoy seguro de que mi mente pueda procesar más revelaciones de ese tipo. Lo único que sé con certeza es que el mundo es mucho más extraño y misterioso de lo que nos gusta admitir. Construimos nuestras rutinas, nuestras explicaciones racionales, nuestras zonas de confort, pero todo eso es apenas una capa fina sobre un abismo de incógnitas. Y cada tanto, en los márgenes de nuestra realidad ordenada, en las carreteras abandonadas a las 4 de la madrugada, ese abismo se deja ver. Todavía patrullo las calles de Chihuahua cada noche, todavía respondo llamadas, todavía ayudo a quienes lo necesitan, pero ahora lo hago con los ojos más abiertos, más consciente de las sombras, más respetuoso del misterio. Y cuando miro el reloj y veo que son las 4:20 de la madrugada, no puedo evitar sentir un escalofrío, no puedo evitar mirar por el espejo retrovisor para asegurarme de que no hay nada de pie en medio del camino detrás de mí. Esta es mi historia. Es real, pasó exactamente como la he contado, aunque entiendo perfectamente si decides no creerla. Yo mismo a veces me pregunto si fue real o si mi mente simplemente creó una narrativa para darle sentido a algo que no puedo comprender. Pero cada vez que conduzco por una carretera oscura, cada vez que la niebla se asienta sobre el asfalto, cada vez que el reloj marca las 4:20 de la madrugada, sé en lo más profundo de mi ser que aquello sucedió. Y esa certeza es tanto un peso como una extraña forma de sabiduría.
Si alguna vez te encuentras manejando por una carretera rural en la madrugada y ves una figura solitaria de pie en medio del camino, te aconsejo que des la vuelta y tomes otra ruta. Algunas cosas están ahí por razones que no podemos entender y no todas las preguntas merecen respuesta. A veces la ignorancia no es debilidad, es supervivencia. Ahora te pregunto, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te habrías acercado más o habrías huido como lo hice yo? Si te gustó esta historia y te dejó pensando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más relatos como este. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has vivido algo que no puedes explicar. Me encanta leer sus experiencias y saber que no estoy solo en esto. Hasta la próxima historia y recuerden, no todo lo que parece imposible lo es, y no todo lo que parece real está vivo.